Bienvenidos amigos, ahora estamos en el curso de razonamiento verbal, pero para dar inicio a este curso vamos a ver algunas nociones preliminares. ¿Y qué es razonamiento verbal? Razonamiento verbal es la capacidad de pensar, razonar, analizar, deducir o hasta extrapolar, ¿no? Conectando ideas de tal forma que los contenidos, tanto verbales como lingüísticos, puedan ser interrelacionados. Uno de los primeros temas que vamos a tratar dentro de las nociones preliminares es el signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad básica de la lengua, también denominada unidad mínima de la oración. Asocia un concepto o idea a una imagen, ya sea acústica o gráfica. Por ejemplo, tengo un gato. La imagen acústica sería precisamente lo que yo menciono, lo que yo digo, lo que se me escucha, lo que lo menciono con mi voz. Gato. La imagen gráfica va a ser la escritura, ¿no? Escribo gato. Entonces, todo ello me lleva a definir la palabra. El signo lingüístico es la representación de la realidad a través de la palabra, de forma acústica o gráfica. Por ejemplo, tenemos un objeto. Tengo la bicicleta. Puedo representar de manera acústica. Menciono, digo bicicleta. Muy bien. Pero también lo puedo escribir. Bicicleta. Los elementos del signo lingüístico son dos. Son como las caras de una misma moneda, es decir, el significado y el significante. Estas naturalmente son dependientes una de otra por pertenecer a la misma moneda. Entonces, yo tengo en este momento, voy pensando, me voy imaginando a un conejito en mi mente. Bueno, tengo un conejo. Mi concepto, el contenido, la idea o imagen mental que tengo, ese precisamente es el significado, eso que ha surgido en mi mente, lo cual me lleva a determinar que el conejo no es un mamífero del orden de los lagomorfos. Pero el significante se va a distribuir en la imagen acústica, lo que menciono, conejo, y la imagen gráfica, lo que escribo, conejo, con 6 fonemas. Ahora vamos a pasar a profundizar un poquito más lo que viene a ser la palabra. La palabra es la unidad lingüística, generalmente dotada de significado. La palabra también la podemos denominar como vocablo, como término, como expresión o como dicción. Bueno, ahora vamos a ver algunas acepciones que puede tener la palabra. Las acepciones no son nada más que los significados que adquiere una palabra según el contexto o los contextos en que aparece la mencionada palabra. Por ejemplo, la palabra cumbre, que como podemos observar tiene 3 acepciones. La primera acepción nos dice que es la cima o parte superior de un monte. Vamos con la segunda acepción. Dice, no es la mayor elevación de algo, máximo grado al que puede llegar. Está en la cumbre de su carrera profesional. Y la tercera acepción es la reunión compuesta por los máximos dignatarios nacionales o internacionales para tratar asuntos de especial
importancia. Bueno, pasemos al siguiente tema. El siguiente tema nos hace referencia a los sentidos de la palabra. A la palabra, de acuerdo al contexto en el cual se desenvuelve, van a tomar dos sentidos, ¿no? El significado de una palabra depende del valor que adquiere, de acuerdo al contexto en que se usa, definitivamente. Por lo tanto, podemos tener un sentido directo o un sentido figurado. El sentido directo, llamado también denotativo, como por ejemplo, ahora voy a tomar a la palabrita fuego y la voy a utilizar de manera directa y puedo decir, como en esta oración, el fuego quemó la leña. Sin embargo, también puede tomar un sentido figurado o connotativo. Voy a utilizar la misma palabra, fuego. El fuego de tu corazón llena mi alma. No estamos hablando de la flama ardiente, ¿no? Sino es en sentido figurado. En consecuencia, nosotros podemos decir que el sentido directo es de carácter objetivo, ¿no? Y se aplica de modo especial en el lenguaje científico o técnico, mientras que el sentido figurado o connotativo es subjetivo y variable, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para exteriorizar lo que sentimos, lo que queremos quizá o lo que imaginamos, ¿no? Generalmente se utiliza en mayor porcentaje en el lenguaje literario. Pasamos al siguiente tema. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la palabra. La palabra tiene dos elementos primordiales. Uno de ellos es la raíz, llamada también lexema, radical, base o núcleo. Pero por otro lado también tenemos a los afijos. Entonces tenemos dos elementos nada más, ¿no? Raíz y afijos. Pero nuestros afijos están distribuidos en tres. Primero, el prefijo. Seguidamente les presento al infijo o interfijo. Y finalmente al sufijo. Seguidamente vamos a ir detallando cada uno de ellos. Veamos pues. Iniciemos con la raíz. Si hablamos de la raíz, también podemos estar hablando del lexema, radical, base o núcleo. La raíz es la base semántica de la palabra. Y en consecuencia puedo decir que es la parte invariable que posee la significación fundamental de la palabra o del conjunto de palabras, ¿no? Que forman una familia de palabras. La raíz genera nuevas palabras. Por ejemplo, tengo la raíz zapat. Le aumento un sufijo y ya tengo zapato. Nuevamente, véngase aquí mi raíz zapat. Le aumento ero y ya tengo zapatero. Otra vez mi raíz zapat. Le aumento ería, ya tengo zapatería. Y de esa forma se van generando nuevas palabras. La parte invariable, como nos hemos podido fijar, es toda la parte que está subrayada y está en rojito. Zapat, zapat, zapat. Vamos a pasar al siguiente punto, que viene a ser la familia de palabras. La familia de palabras pues surge a raíz de aquellos términos que provienen de una sola raíz o lexema. Por ejemplo, núcleo, flor. ¿Puede salir toda una familia de palabras? Sí, naturalmente. Tengo mi flor, puedo decir floral, flores, florecer, florecita, florear, florería o florero. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora tengo aquí mi núcleo pan, ¿no? De la cual surge panadero, panadería, panecillo, panera o panificadora. Entonces toda la familia de palabras que tienen en común pan, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de los afijos. Los afijos, recordemos que tenemos tres, ¿no? Uno es el prefijo, el infijo o interfijo y finalmente el sufijo.
A todos estos afijos nosotros los denominamos secuencias lingüísticas, ¿ya? Que si hablamos del prefijo, preceden. Si hablamos del infijo o interfijo, se insertan. O si hablamos del sufijo, posponen a la raíz. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los prefijos. Los prefijos son unidades léxicas que preceden a la raíz, es decir, que van delante de la raíz. Estos se clasifican en prefijos negativos, es decir, aquellos que niegan el significado de la raíz léxica. Por ejemplo, tenemos la palabra antibiótico. El prefijo es anti, que significa en contra de. Vamos con la siguiente palabrita, asintomático. Nuestro prefijo a, que significa falto de. Inmaculada. Nuestro prefijo in, que también significa falto de. Como por ejemplo, invisible. Con prefijo, de igual forma, in. Ahora vamos a pasar a extemporáneo. Extemporáneo también es un prefijo de negación. Vamos con el siguiente prefijo. El siguiente prefijo son los prefijos temporales. Los prefijos temporales denotan una relación de tiempo o causa o efecto con respecto al tiempo. Por ejemplo, tenemos la palabra posparto. Por lo tanto, nuestro prefijo post significa posterior a. Tenemos la palabra prehistoria. Aquí el prefijo pre significa anterior a. De tal modo que también preoperatorio tiene el mismo prefijo. Vamos con el siguiente, ante. Hace referencia a previo a, ¿no? Previo a. Antemeridiano, de la misma forma. Vamos con el siguiente tipo de prefijo, prefijos locativos. Los prefijos locativos señalan una ubicación o localización dentro del sentido original de la palabra. Es decir, tenemos por ejemplo la palabra anteojos. Entonces, ante significa antes de. Infrarrojo. Infrarrojo, mi prefijo infra significa debajo, debajo de. Subterráneo, mi prefijo sub, que significa debajo de. Vamos con la palabra sobresaliente. Sobre significa encima de. Y extraterrestre, mi prefijo extra, que significa por fuera de. Vamos a continuar hablando de los prefijos. Los prefijos, a comparación de los infijos y de los sufijos, poseen una mayor carga léxica. Vamos a continuar. Entonces también tenemos prefijos de cantidad y tamaño, como por ejemplo bipolar, ¿no? Tengo bipolar y tengo mi prefijo bi, que significa dos. Multidisciplinario, multi, mi prefijo multi, que significa muchos. Monocorde, mi prefijo mono, que significa uno. Politécnico, poli, varios. Semicírculo, semi, a medias. Vamos a pasar con los prefijos de intensidad, como por ejemplo hiperactivo, mi prefijo hiper, mucho. Supersónico, supersónico. Superior, superiora. Vamos con el siguiente. Revivir, re, tengo no de intensidad también, de nuevo,
significa de nuevo, ¿no? Por ejemplo, reescribir también puede ser. Superhombre, significa, super que significa superior. Vamos con el siguiente. El siguiente son los prefijos sustantivos. Aquí los prefijos sustantivos determinan otro tipo de condiciones del ser. Por ejemplo, tengo la palabra zoológico. Zoológico es un sustantivo, pero zoo, mi prefijo zoo significa animal. Fitoplancton, mi prefijo fito, plantas. Fotografía, mi prefijo foto, luz. Bibliografía, mi prefijo biblio, libro. Cronológico, mi prefijo crono, tiempo. Aeropuerto, mi prefijo aero, aire. Bueno, pasemos ahora a hablar de los sufijos. Los sufijos pues son aquellos afijos que van pospuesto a la raíz o a la base léxica, es decir, van después de la raíz o de la base léxica. Tenemos los sufijos apreciativos. Estos se pueden distribuir en tres. El primero de ellos son los sufijos aumentativos, como por ejemplo tengo la palabra casona. Mi sufijo ona me denota que es una casa enorme, quizá de mayor tamaño, ¿no? Una casa gigante, vamos a decir. Entonces, vamos con la siguiente palabrita, bellísima, ¿no? Puedo decir normalmente bella, pero ísima está haciendo que denote mayor cantidad de belleza. Entonces, mi sufijo ísima. ¿Qué más tengo? Buenaza. Asa también es un sufijo aumentativo. Amigote. Ote es otro sufijo aumentativo. Vamos con el siguiente. Son los sufijos apreciativos diminutivos. Todo lo contrario al anterior, ¿no? Estos se pueden utilizar para hablar con referencia quizá a un tamaño inferior o también para hablar con cariño o con un aprecio. Por ejemplo, casita, ita, un sufijo diminutivo. Chiquillo, illos, sufijo diminutivo. Malandrín, in, sufijo diminutivo. Ahora vamos a pasar a hablar de los sufijos apreciativos peyorativos o despectivos. Estos pueden ser, por ejemplo, ladronzuelo. Suelo o suela, pues denotan un aspecto despectivo frente a este sujeto. Vamos con el siguiente, casucha, ¿no? Puede ser que sea una casa que esté en mal estado, entonces mi sufijo apreciativo ucha es peyorativo. Policastro, astro, también es otro sufijo peyorativo. Y finalmente, oide, sentimentaloide. Vamos con el siguiente. Son los sufijos flexivos de género. Aquí vamos a hablar de género, pues no puedo decir niña o niño, adulto o adulta, ¿no? Presidente o presidenta. Ahí tenemos entonces todos nuestros sufijos de género. Vamos a ir con los siguientes sufijos flexivos de número. Por ejemplo, todos, os, mi sufijo flexivo. Ventanas, as, jueces, es. Ahí tenemos todos nuestros sufijos flexivos de número. Vamos con el siguiente, son los sufijos flexivos verbales. Y como su nombre mismo lo dice, vamos a jugar con los verbos. Por ejemplo, tengo la variación, ¿no? Del verbo bailar. Bailo, baila, bailas, bailan. Y toda la variedad y las conjugaciones que podemos tener de ellas. Por otra parte, también tengo aquí otro ejemplito. Saltar, ¿no? Vender, dormir, destapado o trabajando. Entonces también tengo esos sufijos flexivos verbales como son ar, ir, ado o ando. Vamos a pasar a los sufijos derivativos. Los sufijos derivativos
los adjetivales. Empezamos por los adjetivales. Eso tiene que ver con los adjetivos, ¿no? Al final nosotros obtenemos un adjetivo, por ejemplo, de fatigar o de fatiga, puedo tener fatigado. Mi sufijo derivativo adjetival, ado. Peruano, de Perú, peruano. Tolerante, ante también. Son sufijos derivativos adjetivales. Vamos con el siguiente, el adverbial, con los adverbios. Por ejemplo, sutilmente, la terminación mente me va a producir adverbios. O descaradamente también. Vamos a pasar a los sufijos derivativos nominales, ¿ya? Por ejemplo, de mal podemos convertirlo en maldad, ¿no? ¿Qué más tengo? De postergar a postergación. ¿Qué más tengo ahí? Reforma, reformatorio. Torio también un sufijo derivativo nominal. Sordidez. Sordidez, la terminación en la E y la Z, también me produce un sufijo derivativo nominal. El siguiente es el sufijo derivativo verbal. Por ejemplo, ningunear. Tengo ningún. Estamos convirtiendo a un verbo, ¿no? Entonces tengo ningunear. Ear es un sufijo derivativo verbal. Voltear. Bien, finalmente vamos a tratar lo que viene a ser los infijos o interfijos. Estos se insertan en el interior de una palabra, ¿no? Pueden estar ubicados entre el prefijo y la raíz, como por ejemplo en la palabra ensanchar, nuestro prefijo en, nuestra raíz anch, nuestro sufijo ar, y tenemos involucrado ahí a nuestro infijo, que en este caso solo es la letra S. Por otro lado, también puede estar ubicado entre la raíz y el sufijo, como por ejemplo en esta palabrita, submarinista. Tengo mi prefijo sub, mi raíz mar, ista como sufijo y las dos letras, ya pueden ser una o dos letras, ¿no? Entonces aquí tengo dos letras, la I y la N, que están ubicados entre la raíz y el sufijo. Tanto la S como la I y la N, que vienen a ser mis infijos o interfijos, dan eufonía a la palabra. Sirven para dar eufonía a la palabra. Bien, eso es todo. Nos vemos hasta una próxima clase.